Jueves 10 de octubre, amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa, otro encuentro de Ver para Creer aquí en la pantalla del 8, del 5, las redes sociales y distintas plataformas, haciendo llegar la voz de los representantes, de los dirigentes y de los aspirantes a cargos políticos, en este caso el próximo 27. Solo 17 días nos separan del acto eleccionario, donde allí se van a definir varias cosas. Puede que se defina la fórmula presidencial o puede que haya una segunda vuelta en noviembre, pero lo que sí se va a definir es cómo va a quedar conformado el Senado y también la Cámara de Diputados. 99 diputados, los 30 senadores y, por supuesto, si ya se elige presidente y vicepresidenta, bueno, también se conocería quién asumiría la presidencia de la Cámara Alta. Mucho por definir todavía, nuestro departamento tiene varias cosas por delante. El jueves pasado hacíamos una aclaración al respecto de las 4 bancas que le corresponden a Salto por cantidad de habilitados a votar, ese universo de habilitados, pero que está supeditado o condicionado a que vote cerca del 92% de los efectivamente habilitados o más para que Salto tenga 4 diputados durante la próxima legislatura, algo que es muy difícil, que si no me equivoco nunca se logró después del regreso de la democracia, pero por supuesto las aspiraciones son, mejor dicho, que la gente vaya, que vote, que emita su opinión y que decida quiénes van a representarnos durante los próximos 5 años en la capital del país, sobre todo cuando hablamos de definir senadores y diputados. Y a propósito de ello, tenemos como primer invitado esta noche a Carlos Silva, que nos está acompañando, candidato a diputado por la lista 50 del Partido Nacional, que además en las últimas semanas y en los últimos meses, después de las elecciones internas, porque lo habíamos tenido aquí, y había sido muy claro, ¿no?, que el acuerdo que existía en todos aquellos sectores que acompañan al doctor Carlos Albizu era que independientemente de los resultados en la interna, cada uno iba a continuar con su campaña de diputación, pero hubo algunos movimientos posteriores y, por ejemplo, Facundo Marciote se sumó y lo está acompañando ahora en un trabajo conjunto que están realizando. Y que además nos trajo, con la firma y con todos los detalles, varias propuestas y ejes temáticos que tiene como futuro diputado por el departamento de Salto, si la gente así lo desea. Así que, Carlos, un gusto tenerte por aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y acá estamos a la orden como siempre. Bueno, decíamos que esto tiene una firma, ¿no? Más allá de hablar públicamente en programas o decirlo a través de redes sociales, aquí hay una proyección y una programación de lo que pretenden hacer durante los próximos 5 años en caso de llegar al legislativo. Sí, es así. Nosotros estamos convencidos que había que ponerle la firma, había que poner por escrito algunas de las líneas de acción por las cuales nosotros queremos transitar estos 5 años. Y como te decía, imprimimos eso, lo entregamos en el Hotel Salto el 27 de septiembre cuando presentamos todo el equipo a la Diputación y le pusimos la firma porque queremos con eso generar el compromiso con la ciudadanía, que sepa qué es lo que nosotros decimos. Firma nuestra de puño y letra mediante para que durante los 5 años puedan seguirnos, puedan ver si nosotros realmente cumplimos con eso que decimos ahí. Y bueno, para eso es que nos vamos a enfrentar a las urnas el 27 de octubre. Y a veces se genera ese debate, ¿no? Porque esto lleva mucho pienso, mucha planificación, es decir, bueno, estampamos un proyecto o propuestas en un documento, pero también está el debate de si el electorado piensa, lee y busca cuáles son las propuestas de cada uno de los representantes. Yo espero que sí. Nosotros hicimos este trabajo, que es el trabajo de un equipo, de todo el equipo de la lista 50, Facundo, el Cita, todos los compañeros que están ahí, porque estamos convencidos que hay que ir por el camino del compromiso, hay que ir por el camino de la propuesta, hay que ir por el camino del mensaje claro y no quedarnos solamente con los eslóganes o con la mejor foto de la campaña o con el mejor video de la campaña. Nos parece que Salto necesita en este momento, que está pasando por una situación bastante compleja y todos la vemos, tener a un equipo, la Diputación, que se comprometa a el desarrollo del nuevo Salto, volver a lo que era Salto. Y para eso nosotros creemos que hay que darle seriedad a las propuestas y por eso ahí enumeramos algunas de esas líneas de acción, de esas propuestas y quisimos, como te decía, firmarla para que la gente le pueda dar seguimiento. Y está por escrito, está en las redes, está en un PDF, se comparte por WhatsApp para que la gente lo pueda leer. Y bueno, y si nos quieren acompañar, bienvenido sea con la lista 50 el 27 de octubre. Y el contralor de la población siempre es importante, ¿no? Ahora, fundamental. Uno de los temas que lo han hablado varios candidatos a diputados de varios partidos es este primero, bancada por Salto. Buscar una bancada multipartidaria, y esto quiere decir que aquellos que son electos diputados o representantes nacionales
tengan un trabajo conjunto. Algo que en campañas anteriores también se ha mencionado, pero que hasta el día de hoy no se ha logrado. Han pasado varias legislaturas y lo que vemos quienes estamos afuera y más cercanos a los dirigentes políticos sobre todo, es que hay mucha intencionalidad, pero al fin de cuentas no termina primando la cordialidad muchas veces entre quienes son electos diputados o representantes nacionales. Ahí vos vas a poder ver que hay como dos aspectos un poco distintos. Lo primero es el compromiso de acción de algunas cosas, que lo puede tomar uno con la manera en que se presente y trabaje durante los 5 años, y otros son las propuestas o las principales preocupaciones de los salteños y de la mano de eso las líneas de acción que nosotros planteamos. Lo primero, el compromiso que nosotros podemos asumir, ese es uno. El primero, el convocar a todos los diputados electos por el departamento para conformar esa bancada por Salto, donde nos podamos reunir en una mesa, donde podamos sacarnos cada uno la camiseta de su partido y ponernos por encima la camiseta de Salto y ver esos grandes temas que estamos todos de acuerdo, ponerlos arriba de la mesa, empezar a discutirlos y tratarlos de llevar adelante. Me parece que ese compromiso lo tenemos que plantear, lo tenemos que discutir y debería ser un compromiso de todos los actores políticos del departamento, no solamente de los diputados electos en el futuro. Y otro compromiso que nosotros generamos y que también lo pusimos ahí es el de mantener una oficina abierta durante los 5 años. Porque muchas veces, Salto, ¿no? Una oficina acá en Salto, claro. Muchas veces dice, pero yo salen diputados y después no los veo más. Los veo allá cada tanto sentados en el Parlamento. Bueno, nosotros queremos hacer lo contrario, queremos que la gente sepa dónde vamos a estar durante los 5 años, además del Parlamento, acá en Salto, para que pueda ir ahí a llevarnos sus preocupaciones, a llevarnos sus problemas, sus necesidades, pero también sus propuestas, porque muchas veces uno se queda con que la gente solamente te arrima los problemas, pero hay gente que también te quiere arrimar propuestas, proyectos, sueños y que vos tenés que tener la oportunidad de escucharlos, y me parece que está bueno tener esa oficina, y ese es el otro compromiso que nosotros generamos con este documento y con la ciudadanía y acá a través de la televisión o de donde estamos, para que, bueno, que la gente sepa qué es lo que nosotros queremos hacer y de qué manera queremos comportarnos. ¿La intención y la dirección de trabajo va a ser orientada más al departamento que a lo parlamentario? Que es obligatorio, por supuesto, hay que discutir leyes, hay que discutir presupuesto, pero ¿Salto va a estar en el centro de atención de forma permanente? Salto tiene que ser la prioridad para nosotros. Nosotros queremos ser gestores... Más allá de que no es la función específica del diputado, digo, sí, por eso la consulta. No, pero la función específica del diputado es generar leyes, concurrir a la comisión y algunas otras que son típicamente parlamentarias, pero también el cargo te lo dice, representante nacional. Vos estás representando a tu departamento, estás representando a la gente que vive en tu departamento, y por eso es que vos no podés decir, salgo diputado, por 5 años me voy a la capital, me quedo en el Parlamento y desde allá represento a los salteños. Si no estás acá, si no escuchás a la gente, si no recorres, no ves los problemas, no generas las propuestas y las llevas al Parlamento, es difícil poder cumplir con ese mandato que ya el cargo lo dice, ¿no? Representante nacional. En ese acuerdo que lograron con Facundo, con Elsa, bueno, ¿cómo van a trabajar el próximo quinquenio? En equipo, de la misma manera que lo venimos haciendo hasta ahora. Trabajando en equipo, dividiéndonos tareas, conformando grupos de trabajo, elaborando estas propuestas en conjunto con los técnicos que son parte de los equipos técnicos, valga la redundancia, de la lista 50, tratando de ponerle mucho sentido común a esto. Nosotros estamos en esta lista 50 desde hace 15 años, pero nos hemos dedicado a la actividad política desde muy jóvenes. Durante el paso por la universidad tuvimos la militancia gremial, pudimos ahí formarnos y aprender mucho de lo que es ese intercambio con quienes piensan igual o piensan distinto. Bueno, fundador de Aire Fresco también en su momento, ¿no? También nosotros, luego de fundar la lista 50 junto con Carlos Albizu, fuimos la primera lista fuera del área metropolitana en sumarnos al sector Aire Fresco, el sector que fundó Luis Lacalle Pou, nuestro presidente, y desde el 2011 que venimos trabajando con ellos. Nos venimos preparando a nivel de la tarea parlamentaria, a nivel de la Junta, durante
4 periodos ya y creemos que hoy hemos conformado este equipo de trabajo que entre todos vamos a llevar adelante lo que van a ser estas acciones desde la banca de diputados. Ahora, desde la experiencia personal, lo que ha aportado la Fundación Salto Grande, por ejemplo, te he escuchado hablar mucho de la necesidad de formación, capacitación y desarrollo laboral en el departamento. Y por allí nombrabas, en algunos otros programas con otros colegas, la necesidad de cursos implementados por INEFOP, por ejemplo, para la capacitación. Sí, yo creo que hay que fortalecer todo lo que está haciendo INEFOP, pero también lo que tú decías relacionado a la educación y pensando en la educación del futuro, pero no del futuro de los próximos 20 años, de la educación del año que viene, del otro año. El mundo está cambiando muy rápido, el mundo avanza a pasos agigantados y los tiempos cada día son más cortos entre cambio y cambio. Hoy vemos nosotros la necesidad de que en Salto, que fue pionero en el estudio universitario en el interior, nosotros tenemos cursos universitarios de la Universidad de la República desde el año 59, hoy tenemos que tratar de ser también pioneros en que empiecen a venir a Salto las carreras relacionadas a la tecnología. La tecnología, UTEC, por ejemplo. No, directamente en la Universidad de la República o con alguna sede del UTEC. Nosotros, una de las propuestas que allí tenemos es pelear por un presupuesto específico para la Universidad de la República para que pueda desarrollar carreras tecnológicas en el interior y obviamente en nuestro departamento. Porque con eso, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar preparando a la mano de obra calificada que necesitan las empresas del futuro, pero del futuro de los próximos 2, 3, 4 años. Son carreras generalmente que a veces son cortas, son carreras que mucha gente puede readaptarse, que ya tiene un título universitario y se readaptan y pueden ir por esas carreras. Las famosas tecnicaturas de 2 años, muchas de ellas. Exactamente, ¿no? Pero que es el área de la tecnología, el área del software, del hardware, del análisis de datos, en el Uruguay tiene 0 desempleo. Falta gente calificada en esa área. Entonces, si nosotros identificamos que ahí hay una oportunidad y sabemos que en Salto el problema del empleo es la principal preocupación de la gente, tenemos que hacer algo y por eso está esa propuesta que hemos puesto ahí de tratar de lograr partidas específicas para el dictado de esas carreras tecnológicas para que después las empresas cuando busquen dónde instalarse digan, voy a ir a Salto porque hay mano de obra calificada que se formó ahí, que está viviendo ahí y que me va a hacer mucho más en cuenta poder instalarme ahí. Ese es un camino para dinamizar la economía del departamento, pero ¿qué pasa con los sectores que están hoy atravesando problemas complejos, como por ejemplo el sector primario? Sector primario, tú te referías al sector agropecuario. Exacto. Bueno, sobre todo la hortifruticultura. Yo creo que ahí hay que ponerle, son sectores que han sido el motor de la economía del departamento y del Uruguay. El Uruguay siempre decimos que es un país agropecuario y sin duda que es un país agropecuario. Ha ido tendiendo a generar valor agregado a la producción primaria, a la producción agropecuaria y creo yo que hay que seguir por ese camino de generar ese valor agregado tan necesario para que valga más de lo que hoy está valiendo cualquier producto de la agropecuaria porque le pones valor agregado. Entonces me parece que esas cosas son los caminos por donde hay que transitar también. Me parece que también hay que pensar en lo que es otro de los sectores muy importantes que tenemos en nuestro departamento, que es el turismo. El turismo es un eje clave para el desarrollo de Salto, para la generación de empleo. Me parece que es donde nosotros tenemos que empezar a ponerle una vuelta de tuerca a todo eso. Y otra de las propuestas que tenemos ahí es, bueno, fomentar y orientar el valor agregado al turismo termal que le podemos dar, que tenemos hoy. Hoy tenemos 2 termas públicas, una terma privada, y sobre todo las públicas están venidas a menos. Hoy, por primera vez en este periodo de gobierno a nivel nacional, desde el Ministerio de Salud Pública, se ha logrado generar un convenio con una universidad española para hacer el análisis de las aguas de las termas del Daymán en principio. ¿Para qué? Para saber qué tipo de aguas tenemos. Porque ¿Eso no se había hecho todavía? No, porque hay un turismo que es el turismo de larga estadía, que es el turismo termal relacionado a la salud. Que es el más habitual en Europa. Que es el más habitual en Europa, que podría extender los plazos que tenemos en el turismo de hoy. Por ejemplo, no es que sea la única propuesta, pero pongamos esto en claro. Hoy, quien viene a las termas, viene a veces por 2 noches, 3 noches.
Si a ti te indican un tratamiento médico con aguas termales y vos tenés desarrollado y preparada tus aguas termales, tu complejo termal para eso, yo pienso que a veces los tratamientos son de 15 días, 3 semanas, un mes o más. Y hay gente que tiene el tiempo suficiente o tiene el dinero para instalarse en nuestro departamento para tomar un tratamiento de ese estilo. Bueno, tenemos que ir apuntando a esas cosas. Por supuesto que también va de la mano con cosas que son básicas. Ayer tuvimos la oportunidad de presentar lo que son los equipos técnicos de Albizu Intendente 2025 y nos acompañó el ministro Falero. El ministro Falero trajo lo que es el render, lo que es cómo quedaría la doble vía que se va a realizar entre las termas del Daymán y la Gaviota, que cambiaría absolutamente la zona. Un gobierno nacional comprometido para hacer eso, pero que además en ese mismo proyecto estaría planteado llevar el saneamiento de las termas del Daymán. Son cosas que en el siglo XXI no entendemos cómo hasta ahora los gobiernos departamentales no lo han hecho. Este gobierno departamental no lo ha hecho. Y bueno, por suerte hay un gobierno nacional en acción que deja eso pronto para que lo pueda hacer el que venga y ojalá, no tenemos dudas, que va a ser a lo delgado, ¿no? Y uno de los planteos que tienen por allí en materia de turismo es tener una oficina del Ministerio de Turismo en Salto de forma permanente. Nosotros queremos generar una oficina descentralizada del Ministerio de Turismo en Salto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Turismo está en el sur y nosotros vemos el desarrollo. La Dirección de Turismo, pero que depende de la Intendencia. Depende de la Intendencia. Acá yo estoy hablando del Ministerio de Turismo del Gobierno Nacional. Entonces nosotros vemos que el desarrollo turístico en general en el Uruguay ha sido dispar. Se ha atendido mucho la franja costera sobre el sur de nuestro país y no se ha avanzado en otro tipo de corredores. Creemos nosotros que si tenemos la oportunidad de que haya una oficina permanente del Ministerio de Turismo en Salto, vamos a tener las oportunidades que brinda el Ministerio de Turismo mucho más cerca de los operadores locales y eso va a hacer que sea el nexo más rápido y podamos aprovechar, podamos explotar todas las oportunidades que genere un Ministerio de Turismo para nuestro departamento. Entonces esa es una de las propuestas que tenemos. Bueno, en materia de salud, hablaban ustedes o plantean la posibilidad de que Salto tenga una nueva sede del hospital. ¿Cómo se logra esto con la complejidad y la realidad que tenemos hoy en el norte, donde faltan recursos humanos y sobre todas las cosas nos faltan muchos médicos para poder cubrir muchas veces cupos que hoy, sobre todo en el interior y cuanto más al norte, más compleja es la situación, no se logran cubrir? Esto va de la mano de las dos cosas, no es solamente tener una nueva sede o remodelar 100% de la sede que tenemos acá en Salto, que el hospital tiene más de 100 años. Entonces esas son las dos opciones desde el punto de vista edilicio, pero también tiene que ir de la mano con conseguir los recursos humanos necesarios para cubrir esas necesidades que hay, no solamente en Salto, sino en el norte del país. ¿Cómo lo conseguís? Si no hay médicos que estén dispuestos a venir a instalarse por un tema de diferencia económica, porque ganan más en Montevideo, entonces habrá que pagar más. Y habrá que discutir en el presupuesto nacional algún tipo de rubro específico, diferencial, para que determinadas especialidades o determinadas cuestiones médicas, quienes estén por encima del Río Negro, elijan desde el punto de vista económico, por ejemplo, venir a radicarse acá. Ya se ha avanzado, por ejemplo, con el tener la carrera completa de medicina entre Salto y Paysandú. Sí. Eso nos va a dar otro panorama, va a haber mayor cantidad de médicos en la región, pero tenemos que seguir previendo que los médicos no solamente se formen acá, sino que decidan y elijan quedarse. Exactamente. Bueno, y rápidamente para cerrar, Bienestar Animal y Juventud y Deporte son también dos ejes que ustedes entienden que son importantes para hablar. Bienestar Animal, tenemos una ley de bienestar animal y tenencia responsable de bienestar animal que prácticamente no se cumple a nivel país y bueno, Salto no es ajeno a esa situación. Tenemos una cantidad de problemas bastante evidentes a esta altura. Este gobierno creó lo que es el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Es una experiencia nueva que tiene unos pocos años y nosotros estamos convencidos que hay que seguir por el camino del fortalecimiento de ese instituto. El bienestar animal para nosotros es algo importante. Nosotros somos médicos veterinarios y además... ¿Están acompañando el hospital veterinario que se está montando y construyendo? Estamos acompañando el proceso del hospital veterinario. Eso es una gestión que ya se venía haciendo. Era un reclamo de más de 20 años de docentes de acá de la Facultad Veterinaria,
en Salto, y a nosotros en el 2018 y parte del 2019 nos tocó ser asistente académico del decano de la Facultad Veterinaria y bueno, empezamos a tratar de movilizar ese proyecto que había, buscamos otro lugar, se encontró el lugar donde se está construyendo hoy, que es en el ex zoológico municipal, y creo yo que antes de fin de año va a ser una realidad y Salto va a tener un hospital veterinario público donde la Facultad de Veterinaria va a poder dar clases, va a poder hacer docencia, va a poder hacer extensión, va a poder investigar, pero sobre todo va a poder atender a aquella población de menores recursos que hoy le cuesta mucho. Y me parece que eso es un avance en el bienestar animal. Y en referencia a lo de juventud y deporte, ahí subrayamos nosotros una de las propuestas que nos parece bien interesante, que es lograr una sede descentralizada de la Secretaría Nacional de Deporte. Porque hoy hay gente en el departamento que practica los mal llamados deportes menores, que sacamos el fútbol, el básquetbol y otros deportes, que le cuesta mucho acceder a campeonatos nacionales, a poder desarrollarlo, a poder ser más competitivo. Becas incluso. Con becas. Y si nosotros logramos traer el Estado más cerca quiere decir que haya un lugar donde ir a golpear la puerta y no tener que viajar 500 kilómetros, estamos convencidos que esos deportes van a tener otro desarrollo y el deporte está asociado al bienestar, a la salud, al buen pasar de la gente, no solamente de los jóvenes. Tenemos que empezar a pensar en el deporte para la tercera edad, para aquellos adultos mayores que muchas veces tienen largos periodos de ocio y no tienen una oportunidad de hacer deporte. Algo hay hoy en la Plaza de Deporte que es manejada por la Secretaría Nacional de Deporte y por una comisión honoraria que está muy bueno, pero bueno, hay que fortalecer esas cosas. Y con una oficina descentralizada acá, me parece que puede ser una gran oportunidad. Un minuto, Carlos, para cerrar y bueno, hablarle a la gente que está mirando, que está siguiendo el programa, ¿por qué la lista 50 es la mejor opción para este próximo 27 de octubre? Nosotros estamos convencidos que vamos por un buen camino, nos venimos preparando desde hace muchos años para poder cumplir con la tarea parlamentaria si es que nos toca. Hemos conformado un equipo de gente capacitada, honesta y con ganas de trabajar por el departamento sobre todo. Venimos trabajando en conjunto con Carlos Albizu desde el año 2010 cuando fundamos esta lista, pero también desde antes de manera personal, y creemos que hemos transcurrido un camino y hemos tomado la suficiente experiencia a lo largo de estos años para poder lograr llevar adelante una tarea parlamentaria acorde a las necesidades que Salto hoy necesita. Nosotros queremos ser diputados por el departamento de Salto, por el Partido Nacional y por la lista 50 para ser parte del desarrollo, del crecimiento y de volver a devolverle a los salteños ese orgullo de ser salteños que nunca debemos haber perdido. Muchas gracias por la visita como siempre. Gracias a ti. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta noche y en unos instantes estamos de regreso. El departamento de Salto hace varios años que viene con problemas importantes en decaída, en indicadores económicos, sociales, de empleo, de trabajo. Esa situación no es diferente en el resto de la región. Paysandú, Salto, Bella Unión tienen los mismos problemas. Nuestro planteo es poder articular, dialogar con voluntad política con el resto de los diputados del departamento y de toda la región para llevar propuestas comunes en términos regionales y tener peso político en el gobierno nacional del Frente Amplio. Descubrir lo que nos une, hablar con el corazón. El cara por la punta, puede venir. Viene. ¡Gol! ¡Gol! María ya ganó. Por la punta ella desbordó y con Schneider un golazo metió. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Quiero trabajar desde el Parlamento Nacional para volver a recuperar el orgullo de ser salteño. Eliminar el vertedero municipal a cielo abierto es una vergüenza para Salto. Que sigan los mismos de siempre.
Porque representa la mejor historia de Salto y porque además tenemos un gran equipo para gobernar. Representa la renovación y la esperanza. Este 27 de octubre votamos la lista de Manini. Votamos la 510. Manini presidente. Manini es 510. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Nací en Salto, donde pasé la mayor parte de mi vida, trabajando como docente, militando en lo social y en lo político, participando en las luchas colectivas por los derechos de los trabajadores y el pueblo todo. Desde aquí viajamos a ocupar una banca como suplente de diputado. Allí trabajamos incansablemente en presupuesto, para salud, para vivienda, para educación, para políticas sociales, resaltando siempre la problemática de Salto y sus pueblos. Toda esta experiencia acumulada la pondremos al servicio de una banca para Salto, para el Frente Amplio y la 1001, si ustedes así lo deciden. Vota 1001. Óscar Andrade, senador. Daniel Dalmao, diputado. Estamos ya de regreso en esta noche de jueves. Alejandro Pacha Sánchez nos está acompañando, trabajando aquí en Salto, no solamente por el Movimiento de Participación Popular, sino que también por la lista 133-609, que busca que Mijail Pastorino sea el diputado por el departamento de Salto, con el espacio Raíces, una suma de partidos y de sectores, nacionales algunos, otros locales, que han unido fuerzas buscando varios objetivos, ¿no? Y el primero, por supuesto, es que este próximo 27 de octubre la fórmula más votada sea la de Yamandú Orsi con Carolina Cose, evitar una segunda vuelta o un balotaje, las mayorías parlamentarias. Al fin y al cabo son unos cuantos objetivos de cara a lo que va a pasar dentro de poquitos días, 17 nada más. Y yo me he quedado mucho con una frase que usted dijo, Sánchez, en reiteradas ocasiones. Se termina el gobierno de la desigualdad. ¿Desigualdad en qué sentido? ¿Cómo se justifica el decir que el gobierno actual ha promovido la desigualdad entre los ciudadanos uruguayos? Buenas noches, un gusto tenerlo por acá. Un gustazo estar aquí, un gusto estar en Salto, y bueno, y en este programa también, por supuesto. Bueno, es sencillo, es el primer gobierno después de la dictadura en que la economía crece, pero crece la pobreza. Es la primera vez que pasó en el Uruguay, nunca antes. En el 2002 tuvimos una caída muy grande y por tanto la pobreza creció enormemente en el país con la crisis del 2002, pero también la economía creció. Exacto. ¿No? En la década del 90 la economía creció y la pobreza cayó también, porque además por efecto de alguna manera de lo que fue el plebiscito que equiparó las jubilaciones al índice medio de salario, eso hizo que subieran muchos jubilados y salieran de la pobreza. Solo en este periodo de gobierno se da la situación donde tenemos una economía creciendo, ¿verdad? Y acaban de ser publicados los datos de la encuesta continua de hogares, ¿verdad? Y donde la pobreza aumentó. La pobreza infantil estaba en un 18-19% en el año 19 y está en un 22% de menores de 5 años. Es decir, la torta del Uruguay es un poco más grande. Es decir, con respecto a la economía, con respecto al año 19, es un poco más grande, el PBI ha crecido, ¿verdad? Ha crecido medianamente, tampoco es que ha crecido mucho, en promedio en 1% por año, pero somos más pobres. Y a esto hay que sumarle, además,
que este gobierno que iba a arreglar las cuentas públicas va a entregar el gobierno nacional con un déficit un poquito superior al que había en el 2019. O sea que quienes iban a arreglar las cuentas públicas, porque el déficit era insostenible en el año 2019, se encuentran hoy, 5 años después, con un déficit más alto, con un aumento de 11 puntos de la deuda externa, es decir, el país está más endeudado, pero está más pobre, porque la gente está más pobre, es decir, hay más deuda social y hay más deuda económica. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, se explica producto de una política económica que lo que ha generado es que solo el 5% de los hogares uruguayos haya mejorado su ingreso con respecto al 19. Es una política que ha concentrado recursos. ¿De qué manera? Bueno, hay un conjunto de acciones para esto. La primera de ellas es su orientación. La orientación de la idea de la teoría del derrame, de que lo que hay que hacer es generar las condiciones para que a los Maya Oro, dijo el presidente de la República, les vaya muy bien y que eso después generaría derrame natural que beneficiaría al conjunto de la sociedad. Bueno, no, la teoría del derrame no funcionó en Europa, no funcionó en América, tampoco funcionó en Uruguay. Es decir, no derrama nada, derrama pobreza y derrama miseria, porque lo que hay es una acumulación de recursos. Pero además se da una situación en donde el gobierno incluso aumentó los impuestos. Y aumentó el impuesto más complejo, que es el IVA. Con la reducción del descuento. Y, por supuesto. Si antes a mí me descontaban 4 puntos y ahora me descuentan 2, pago 2 puntos más de IVA. ¿Y quién paga el IVA? La enorme mayoría de la población. Sí es cierto que el gobierno, en las franjas, a diferencia de lo que había prometido, que iban a derogar el IAS, bueno, mejoraron en alguna franja, pero la gente tiene que saber que el 70% de los trabajadores, y más o menos ese mismo porcentaje de jubilados, no paga el impuesto. Entonces, cuando tú modificas las franjas de arriba, el 70% no se ve beneficiado. Al contrario, se ve perjudicado porque paga más IVA. Pero sí el que tiene... Más ingresos. Exacto. Más ingresos. Entonces, esta política que lo que hizo fue concentrarse en los que tienen más, ha generado distintas dificultades. A esto hay que sumarle que tenemos más de 500.000 de compatriotas ganando menos de 25.000 pesos por mes. Entonces, un escenario donde aumentan los combustibles, eso hace que aumente el conjunto de precios de la economía, porque la energía es el precio de la economía. El problema del combustible no está en la estación de servicio, está en los fideos que yo compro en el almacén. La cadena de suministro. La cadena de suministro se encarece. Salarios planchados durante 4 años, que ahora han mejorado, es verdad, ahora había un aumento de salario en el último año electoral. Pero durante 4 años, los salarios y las jubilaciones han estado planchados. Entonces, esto generó una condición en donde la gente hoy tiene más dificultades para llegar al fin de mes y lo expresa cotidianamente. Ahora, cuando se habla del aumento de impuestos y el 2% del IVA con relación a la quita que había antes del 4% con las tarjetas de débito y crédito, en ese sentido, ¿es perceptible para el uruguayo promedio en su economía mensual el 2% más, 2% menos? No, por ¿Está medido el impacto en ese sentido? Claro, no se nota. No se nota porque un producto, vamos a hacer algo que no es estrictamente como se debería hacer. Pero si yo vendo un termo a 100 pesos y lo paso a vender a 102 pesos, en realidad es imperceptible. Por eso los impuestos indirectos son impuestos muy malos, porque tienen un efecto contrario a la redistribución, porque paga más. ¿Quién paga más IVA? Si tú tienes la mitad del salario, la ahorras, porque tienes un buen salario, ese 50% de tu salario no paga IVA. O lo gastas en el exterior porque te vas de viaje, no pagas IVA. En cambio, aquellos trabajadores que viven o jubilados, que gastan todo su salario en el mes, pagan todo IVA. Quiere decir que de un salario de 100, si yo pago 22%, la mayoría de las cosas, de los productos que están de la canasta en eso, estoy perdiendo 22% cada 100 pesos. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto directo en los salarios más bajos. Por eso es mejor discutir que haya impuestos directos, aunque sean políticamente se ven más, porque el IRPF lo ves porque te aparece en el recibo, en cambio el IVA no lo ves porque te aparece en el precio. Está en todos lados, sí. Exacto. Entonces muchas veces políticamente se ataca mucho a los impuestos directos cuando son los más justos, porque son los que miden tu capacidad contributiva. Por suerte nosotros tenemos una propuesta ahora para el futuro, el IVA, que antes era un impuesto indirecto, se puede transformar en un impuesto que mida la capacidad contributiva por hacer un IVA personalizado, porque hoy tenemos mayor capacidad de transacciones electrónicas, porque tenemos otra tecnología. De hecho, existen en muchas partes del mundo situaciones en donde a los estudiantes no se le cobra IVA a los útiles escolares, ¿no? Entonces a las familias de determinada naturaleza se le cobra menos impuestos. Y eso permite, de alguna manera, hacer que el IVA sea más progresivo y sea más justo y no tan injusto con la población. Para ponerte el último ejemplo del IVA, una persona que calienta su piscina con gas
que puede tener una vida muy cómoda, paga el mismo gas que una persona que vive en un asentamiento y compra la garrafa, ¿no? Entonces, existen en la economía un montón de subsidios, en este caso es un subsidio al gas, que no diferencian la capacidad de consumo cuando uno está gastando energía para calefaccionarse en una casa humilde para lo necesario, o necesario, y el otro lo está haciendo para algo que es calentar el agua de una piscina. Entonces, la sociedad, ¿a quién tiene que subsidiar? ¿Al que calienta agua en la piscina o al que necesita para alimentarse y calefaccionarse en el invierno? Bueno, a este. Eso era imposible hacerlo antes, hoy con la tecnología sí se puede hacer y te permite hacer que los impuestos y las cargas en la sociedad sean mucho más justas. Ahora, esa es la discusión tal vez eterna, ¿no? Hay gobiernos más socialistas que buscan de alguna forma contener o darle beneficios a las personas que menos tienen o los más vulnerables. Por el otro lado, ustedes hablan de que el gobierno actual beneficia a los mayahoro, que son los que están más arriba en la clase social o en la escala económica. Pero ¿qué pasa con la clase media? La clase media que ha sido la eterna postergada en este país. Bueno, la clase media es la que uno tiene que aspirar a construir, porque es la gran mayoría. Y que hoy es cada vez más pequeña. Bueno, se ha achicado un poco justamente porque han caído los salarios, ¿no? El problema es que en Uruguay, ¿qué es clase media? Un trabajador de la construcción te va a decir que es clase media y el gerente de un banco te va a decir que es clase media, porque en Uruguay, después del vallismo del principio del siglo, todos somos clase media. Esa es la verdad. Ahora bien, uno lo que tiene que hacer es mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo no estoy en contra de los mayaholo, yo no estoy en contra de los empresarios. Al contrario, creo que tienen que invertir, tienen que ganar dinero, tienen que ser responsables con el medio ambiente, tienen que pagar los derechos laborales, generan trabajo, generan empleo. El problema es cuando uno asume que lo que tiene que hacer, porque la frase la aplicó el presidente de la República, es decir, yo me concentro en el mayahoro, ayudar al mayahoro. No, usted tiene que ayudar al pelotón de los rezagados. Para eso está el Estado, para nivelar la sociedad. Porque la sociedad es bastante injusta por sí. Si yo mercantilizo todo, y la salud, la educación, la cultura, la vivienda, está todo en el mercado, ¿qué pasa? El que tiene más dinero tiene mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, y el que no tiene nada queda con la ñata contra el vidrio. El Estado tiene que nivelar esa situación para construir igualdad de oportunidades. Y esto creo que todos lo queremos, hasta los mayahoro lo quieren. Porque los países que son más injustos, vamos a poner un caso, Paraguay, donde el 70% de los trabajadores no tiene derecho a la seguridad social, son países que tienen un nivel de vida mucho más bajo que el que tenemos nosotros. Y yo creo que los uruguayos queremos respetar nuestra sociedad que está integrada, que es una sociedad mucho más integrada que otras que vemos por allí. Y eso se da porque hemos construido escalones de igualdad a partir de tener un Estado presente, fuerte, que trata de contribuir a la igualdad de oportunidades. Después cada uno desarrollará lo que quiere, unos querrán desarrollarse en tal área, otros en otra, pero el problema es nivelar. Porque, vamos a poner un ejemplo concreto, un niño que vive en un asentamiento, en una casa de chapa, hacinado, se muere de calor en el verano, de frío en el invierno, ¿rinde lo mismo que un niño que tiene una casa en condiciones, que tiene su cuarto para poder estudiar? No rinde lo mismo. No va a poder sortear el proceso educativo porque tiene un conjunto de precariedades que lo hace justamente tener una serie de obstáculos que no le permite desarrollarse. Entonces, el problema obviamente está en la educación, pero particularmente está en las condiciones de vida de la gente. Si no le damos condiciones de vida dignas, y yo creo que la sociedad uruguaya es una sociedad que aprecia que la gente pueda tener, exactamente, que tenga buenas oportunidades. Entonces, ahí está la discusión. ¿Qué es lo que pasa? Ese va a ser el eje de trabajo del Frente. Por supuesto. Lo que pasa es que algunos piensan que todo lo resuelve el mercado. Y no todo. Que se autorregule. Y no lo resuelve el mercado. El mercado es la ley de la selva. Ganan los más grandes. Y la idea es, por supuesto, que el Estado intervenga para equilibrar las desigualdades que genera el mercado. Tenemos que hacer una breve pausa, ¿se puede Vamos quedar arriba. minutos? Sí, que enseguida volvemos. Quiero trabajar desde el Parlamento Nacional para volver a recuperar el orgullo de ser salteño. Eliminar el vertedero municipal a cielo abierto es una vergüenza para Salto. Que sigan los mismos de siempre, porque representa la mejor historia de Salto y porque además tenemos un gran equipo para gobernar. Representa la renovación y la esperanza. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4.
6 Servax y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto, Avenida Valle 2210. Este 27 de octubre, votá seguro, con conciencia y corazón. Manini presidente, Irene Moreira senadora, Rodrigo Albernaz diputado. Votá la 510, la lista de Manini en todo el país. Así te quiero. Vamos con todo. Manini presidente. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió, molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. El clientelismo político en nuestro departamento se instaló de una manera lamentable. Para revertir eso y poder contrarrestarlo, es necesario generar soluciones colectivas para la gente, que beneficien a un conjunto amplio de la sociedad. Porque el problema que tenés vos de vivienda, de trabajo, de salud, probablemente lo tengan muchos. Por un gobierno para todos y todas, este 27 de octubre, votá la lista 133-609 y volvé a las raíces. Votá Frente Amplio. Descubrir lo que nos une, hablar con el corazón. Muchas veces parece resultar hasta engorroso hablar de cuestiones de economía, pero al fin y al cabo nuestro bolsillo importa, el de cada uno de los ciudadanos y por supuesto de cada familia, y es un motivo muchas veces para decidir a quién votar o por quién optar el próximo 27 de octubre cuando sea el momento de las nacionales. Hablando de bolsillo y hablando de deudas o dinero, nosotros hoy a la mañana, en el programa 1 de la mañana, tuvimos la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que está en la región, que además estuvo ayer en la inauguración de los 113 kilómetros, el nuevo tramo de la Ruta 30, que une Tranqueras con Artigas, y en un pasaje le preguntamos sobre un tema que hemos abordado aquí con distintos dirigentes, e incluso con algunos senadores, al respecto de los CREMAF. Los CREMAF, que ya lo hemos explicado, vienen a sustituir o reemplazar la PPP, que es la participación público-privada, que cambia un poco las reglas de juego en comparación con la PPP y que, según se había publicado en algunos medios capitalinos y con algunos entendidos en la materia, entre ellos el propio Gabriel Odone, el presupuesto o el margen que le queda al próximo gobierno nacional para ejecutar obra pública es bastante reducido porque hay que pagar gran parte de la obra que se está ejecutando ahora con el próximo periodo de gobierno. Sin embargo, el ministro hoy trajo una tabla e hizo una aclaración y que incluso apuntó contra los dirigentes del Frente Amplio que están en campaña y que dicen, según él, cosas que no son tan así. ¿Puede compartir conmigo? Son 1 minuto y medio. Escuchamos las declaraciones del ministro. El gobierno anterior, los últimos 5 años, el gobierno de Rossi, firmó contratos de obra pública por 5.188 millones de dólares. Y pagó 338. Dejó para pagar 4.850. Y eso, los últimos 5 años, 2015, 2019, 4 años. El gobierno de Rossi. Lo mostramos allá, sí, ministro, claro, a aquella donde cámara. quiera. Este cuadrito está muy claro también de la rendición de cuentas, no hay cómo errarle. Tenés PPP, tenés EBU, tenés ferrocarril. Esto es lo de Rossi.
Este gobierno, yo como ministro firmé por 4.175 millones de dólares en contratos de obra pública y pagué 1.313. Quedan para pagar 2.882. Ahora pregunto, ¿dónde está lo que yo dejé? ¿Dejé deuda? Sí. ¿Financiada? También. Acá no había obra y dejaron deuda. Acá hay obra en todo el país y dejo esto, que lo vamos a ir pagando nosotros porque vamos a ir siendo gobierno, que se paga anualmente, cada año una parte durante 10 años. Y si no la obra, no, porque esto Fragmento de lo que decía el ministro de Transporte. ¿Qué opinión le merece este análisis? El ministro hace números y te pone el ferrocarril central, ¿no? Y pone que el ferrocarril central no fue pago. ¿Cuándo comenzó a funcionar el ferrocarril central? En este periodo de gobierno, en este periodo de gobierno, ¿no? Cuestión que se opusieron al ferrocarril central, ¿no? Entonces, y el ferrocarril central comienza a funcionar ahora y se comienza a pagar porque es una PPP, se comienza a pagar la cuota, no el total. O sea que también está financiado. Por supuesto, está financiado a largo plazo, porque lo que va a pasar es que va a haber una obra, va a haber gente que va a usar el ferrocarril y va a pagar por esa obra que está allí. Entonces el ministro lo que hace es confundir los números. Acá la realidad incontrastable, porque están en las rendiciones de cuenta en el Parlamento, no en el cuadrito este que ahora el ministro sale a hacer campaña, es lo siguiente: el 70% del presupuesto del próximo Ministerio de Transporte y Obras Públicas está comprometido por las decisiones tomadas en este periodo de gobierno. 70. Quiere decir que 7 de cada 10 pesos que va a tener la caja del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del próximo gobierno ya están comprometidos por las decisiones que se tomaron en este. Este tema es un tema importante para la sociedad. Las obras de infraestructura trascienden los periodos de gobierno. Uno hace una ruta, la doble vía, esto y lo otro, trasciende. Entonces es natural que un país no puede pensar sus obras de infraestructura a 5 años, y menos las de gran porte, porque el ministro ahí está comparando algunas obras pequeñas, ¿verdad?, con nada más ni nada menos que el ferrocarril central, que cuando usted veía en el cuadro es casi 2.000 y pico de millones de dólares, pero que generó la inversión más grande del país, que es UPM, ¿verdad?, y además la posibilidad de que la carga de toda la producción agropecuaria restante pueda bajar costos enormemente, porque el ferrocarril central genera esto, genera que Paso de los Toros se acerque 200 kilómetros al puerto de Montevideo. ¿Sabe lo que significa eso en términos de ahorro de logística para la producción? Es brutal. Y no va a ser solo utilizado por UPM, ¿no? Lo que el ministro debería decir, por ejemplo, y es lo que nosotros criticamos, usted compromete el presupuesto de la próxima administración y no hizo el tramo hasta Salto. Se fue la empresa que hacía los durmientes de hormigón para la ferrocarril central, que son durmientes especiales, pero que tenía la propuesta de cambiar su molde para hacer los durmientes y continuar el tramo que tenemos que continuar el tramo para llegar hasta Salto, y tenemos que hacer la conexión con Nueva Palmira, que es uno de nuestros puertos. Sí, eso lo anunció para el próximo periodo. Pero el ministro empezó a anunciar esto en el año 1. Pasó 4 años anunciando. Esto es casi como la propaganda que escuché del Partido Nacional, que dice que universalizaron el acceso al saneamiento. El presidente de la República dijo que iba a hacer una inversión de $1.000 millones, después resulta que no era de $1.000 millones, que involucraba 200 pueblos, después resulta que no eran 200 pueblos, resulta que eran 50. ¿Sabe cuántas obras de saneamiento comenzaron? ¿Cuántas? 15. Entonces, uno no puede estar todo el tiempo anunciando. O como cuando anunciaron que firmaban inminentemente el Tratado de Libre Comercio. O cuando el presidente de la República, acá cerquita, dijo que la inversión más grande de la historia del país era la de hidrógeno verde de GIF en Paysandú de $6.000 millones. ¿Cuánto se hizo? Nada. Entonces uno no puede estar todo el tiempo anunciando porque la gente se da cuenta. El gobierno se ha ido en anuncios. Y muchas de estas cosas son necesarias hacerlas, que tenemos que potenciar el modo ferroviario, hay que hacerlo. Y quizás el país se tenga que endeudar para hacer eso, porque eso no va a mejorar la producción. ¿Usted sabe cuánto cuesta el flete en términos promedios de una tonelada de grano de cualquier chacra del Uruguay al puerto de Nueva Palmira, comparado con lo que cuesta esa tonelada moverla del puerto de Nueva Palmira a cualquier puerto asiático? ¿Cuánto? El 50%. La mitad de lo que cuesta mover esa tonelada de Nueva Palmira a China es lo que nos sale el flete interno. Eso genera costos a la producción. Entonces la logística es un tema muy importante y relevante. Con un país tan chico, además. Con un país tan chico, obviamente. Claro, entonces se ha logrado ahora el corredor forestal, ¿no? Han mejorado las rutas del corredor forestal, comienzan a andar los tritrenes, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay que ver cómo se trabaja para el sector agrícola también, que precisa de alguna manera desahogo logístico. Nuestra discusión es que, en definitiva,
Este gobierno, bueno, si queremos hablar de pendientes, ¿no? Bueno, acá viene el ministro a anunciar una obra para el próximo gobierno. La anunció recién, ¿no? Sí. Pero en campaña electoral anuncian obras. La gente se da cuenta que están anunciando en campaña electoral obras que no se van a hacer, simplemente son colocar la idea de que se están haciendo cosas. Los aviones que compró el presidente de la República de Brasil, ¿quién los va a pagar? El próximo gobierno. Sí. ¿No? Y recién hablábamos que el déficit más alto y la deuda más grande. Entonces, ¿quién paga la cuenta? Así es muy fácil gobernar un país, ¿verdad? Entonces, yo no estoy en contra del endeudamiento del país para generar infraestructura, logística y un montón de cosas. No estoy en contra. Lo que creo es que lo que hay que decirlo es justo. Porque si no acá la crítica surgió cuando el presidente de la República dijo, ahora sí se saben en qué se gastan los impuestos de la gente y antes no. Bueno, eso es muy falso. Eso es muy falso. Porque las obras que estaban inaugurando, incluso algunas obras inauguradas, son obras que dejó pronta el Frente Amplio. De hecho, le habíamos dejado pronto El Ferrocarril Central, uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces, está muy bien. Yo escuché una propaganda ahora que el ministro dice que hizo él el Ferrocarril Central. A bárbaro. Creo que la gente no es tonta y sabe que esas cosas no pasan, como que no está universalizado el acceso al saneamiento y como un montón de otras cosas que no se hicieron y que fueron promesas, que generaron expectativas. Yo creo que hoy la sociedad tiene, mire, le voy a decir lo siguiente, hoy hay una sensación de la gente de desilusión. Descreimiento de la clase política en general. Pues eso es un fenómeno mundial, pero hay una desilusión porque el gobierno prometió mucho, levantó muchísimas expectativas. Y la realidad, la que viven los uruguayos todos los días, es que no llegan a fin de mes. ¿Y eso se refleja en la intención de voto? Yo ¿Lo creo que sí. muestran hoy las encuestadoras? Bueno, yo creo que hoy, yo tomo la encuesta que me da peor. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil tomar las que te dan bien. La verdadera encuesta es la de la urna. Ahora, la que da peor le da ganando al Frente Amplio. Porque también creo que además el gobierno no tiene un buen candidato. No es lo mismo Álvaro Delgado que la calle Pou. Y Delgado no ha logrado tener la fortaleza, el liderazgo como para conducir o para de alguna manera convencer o persuadir a la gente de que él tiene el liderazgo para llevar adelante. Creo que eso es un tema evidente, pero además de eso la gente le cobra la cantidad de promesas incumplidas. No se puede prometer en vano. El presidente lo reconoció y yo valoro el acto de honestidad intelectual del presidente de la República, donde reconoció que en campaña electoral había dicho que no iba a tocar la seguridad social, que no iba a complicarle la vida a la gente, pero que no sabía de lo que estaba hablando en campaña, y después en el gobierno le cambió las condiciones a los trabajadores, ¿no? Eso es un acto de honestidad, pero ¿qué demuestra? Que se mintió mucho en la última campaña electoral. Se mintió demasiado. Bueno, a veces hay que buscar ese límite, ¿no? Donde está justamente entre prometer cosas no hay que incluso mentir. se saben que no se van a cumplir. No hay que mentir. Nosotros tenemos una consigna con Yamandu Orsi, que es nosotros no prometemos lo que no podemos hacer. O sea que todo lo que está en el plan de gobierno, Todo lo que está en el plan Amplio se compromete a hacer. es lo que se compromete a hacer. Y aprovecho estos minutos que nos quedan Sí. para preguntar, bueno, a nivel departamental, ¿qué esperamos de un gobierno de Frente Amplio los próximos 5 años para el departamento de Salto, para la región y por supuesto también el objetivo que tienen ustedes de que Mijaíl sea representante nacional? Bueno, ahí son como muchas cosas para pocos minutos, pero yo diría que el Uruguay tiene que cambiar radicalmente su forma de pensar el desarrollo. El desarrollo del Uruguay no puede ser homogéneo. Nosotros somos un país pequeño, pero dentro de la pequeñez de nuestro país tenemos regiones diferentes. No es lo mismo generar empleo en el litoral que en el este o en el centro del país. Hay condiciones geográficas, hay condiciones culturales, formación de recursos humanos y que generan tener que tener una política distinta. Nosotros tenemos que tener una visión y un ojo puesto en la región del norte porque es de la más olvidada del país. Y acá todo el mundo habla de descentralización. La verdadera descentralización es la de las oportunidades. Y para eso tiene que haber inversión pública. Porque si no hay inversión pública en el territorio, no hay después inversión privada que venga a generar otras condiciones. Entonces, hay que invertir en infraestructura, hay que generar una política de incentivo a la inversión privada hacia el norte, por supuesto. Si usted va a invertir al sur, tendrá que pagar más impuestos que si va a invertir en el norte. Porque las exoneraciones impositivas sirven para eso, para direccionar inversiones a donde más nos interesa. Entonces, la sociedad renuncia a cobrar algunos impuestos en aras de un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que esa inversión que se podía colocar en el sur del país se coloque en un lugar donde no hay inversiones. Y yo creo que esa es una visión que tenemos que lograr. Tener la visión regional. Sé que aquí se plantea una bancada salteña, hay que poner una bancada norteña, del norte, porque hay que pensar con cabeza de región. Los salteños no se salvan solos si no se juntan con los de Artiguense y con los de Paysandú, porque es una región que tiene características similares, que tiene vínculos, hay que generar inversiones de infraestructura claras, las empresas públicas tienen que invertir mucho más
para potenciar de alguna manera la inversión privada posterior. Yo creo que está muy bien que preparemos a los jóvenes para los trabajos del futuro, y eso implica colocar carreras técnicas o traer tecnicaturas al litoral. Ahora, ¿después de qué van a trabajar? Yo traigo la UTEC, formo jóvenes, ¿y en dónde van a trabajar? Entonces tengo que traer la UTEC, pero tengo que traer un parque industrial atrás. Porque de lo contrario forma a los jóvenes y los jóvenes igual después se van, porque no hay laburo. Entonces, ¿y cuándo vienen las tecnológicas? Cuando hay infraestructura hecha. Por lo tanto, primero la inversión. Primero la inversión, que es la que genera oportunidades, la formación de recursos humanos, y en función de eso, seguramente, si el Estado apunta en un plan estratégico hacia esta región, después atraerá también inversores privados, ¿no? Y eso genera dinamismo. El turismo, hay que pensar en otra. Esto vale para esta región como para el este. Nosotros no podemos seguir vendiendo sol y playa solamente, o destino termal nada más. Hoy la gente quiere otras experiencias, y para eso hay que capacitar y reconvertir a las empresas que tienen que trabajar en lo que se llama hoy turismo inteligente, porque la gente quiere vivir otras experiencias de vida, quiere ver otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la sostenibilidad, y para eso hay que preparar a nuestras empresas, que son las pymes. Yamandú en Colonia anunció un fondo para la reconversión de las pymes del turismo. Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar mucho. ¿Cómo reorientamos nuestra política de promoción del turismo más hacia el norte, hacia Brasil? Porque la diferencia de cambio con la Argentina, que siempre será relevante para el Uruguay, se va a mantener por mucho tiempo. No podemos estar esperando que pase algo en Argentina. Tenemos que apuntar de vuelta rápidamente a Brasil, y si es posible Europa, mucho mejor. Bueno, entonces ahí está la conectividad, ahí está la infraestructura, ahí está un conjunto de instrumentos que hay que desarrollar, porque la gente necesita, ¿no? La gente no solo va a venir, hay un turismo más exigente que no solo viene a las termas, quiere ir al cine, quiere ir al teatro, quiere ir a... Y entonces hay un conjunto de servicios que hay que montar alrededor del turismo. O aprovechando, por supuesto, que cinche lo importante y lo relevante, en este caso las termas, pero después hay que incorporarle otro conjunto de servicios. Ofrecerles algo más. Ofrecerles más, por supuesto. Bueno, un poco va a ser ese el enfoque. Era bueno hablar de algunos temas, así que te agradecemos. Lamentablemente el tiempo es tirano y ya como dice todo el mundo, es tirano. Pero muchas gracias por el tiempo. Nosotros sentimos de que el Uruguay necesita cambios y que hoy el Frente Amplio es una opción real de cambio. En el caso del departamento, con la 133-609, nos pueden acompañar a Yamandú Orsi, a Carolina Cosi y, por supuesto, a que Mijail pueda ser diputado representando a los salteños en el Parlamento de la República. Muchas gracias por venir. Gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, les decimos hasta dentro de 7 días, el jueves próximo estamos por aquí como siempre. Agradecerles por la preferencia, a Máximo San Martín, a todo el equipo que me asesora y me viste semana tras semana, recordando horario continuo de 9 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado, para que te puedas asesorar y llevarte la ropa completamente nueva para la fiesta, para cualquier ocasión o para una cuestión meramente casual. Date una vueltita por Máximo San Martín, indumentaria masculina. Será hasta dentro de 7 días.